¿Es malo tener una hernia discal? ¿Debo operarme si tengo una hernia discal en las lumbares, en las cervicales, en la zona dorsal, una L1, L5, etcétera, etcétera? Pues déjame decirte, y para introducir un poquito de este vídeo, que ni muchísimo menos necesitas la operación en la inmensa mayoría de los casos. Ojo. Así que vamos a arrancar este vídeo, explicar si es bueno o malo tener una hernia discal y si debemos o no operarnos de esa hernia, ¿vale? Así que arrancamos a por ello. Pues como te decía, al final tener una hernia discal no tiene por qué ser malo en sí mismo. Como en todo en la vida, al final esto no es cuestión de blanco o negro. Hay una escala de grises, una escala de, en este caso, personas, problemas o lesiones que pueden dificultar un proceso u otro. Es decir, que por ejemplo en tu caso esa hernia discal puede ser negativa o mala en este caso, pero para otra persona no tiene por qué ser mala. No voy a decir que sea buena porque no lo es, pero tampoco tiene por qué ser mala. Y de hecho te voy a poner un ejemplo bastante claro, y es que en la mayor parte de las ocasiones nosotros las personas tenemos hernias discales que ni siquiera conocemos, que no nos producen dolor y que tampoco nos producen disfuncionalidad, es decir, alteración a la hora de cargar peso, de trabajar, de jugar con nuestros hijos, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos tener una hernia discal pues no es malo ni muchísimo menos, porque si no te afecta en nada en la vida es simplemente pues un dato, simplemente, ¿vale? Eso para que lo entiendas. Suerte tener una hernia discal no es malo ni muchísimo menos. ¿Por qué? Porque incluso en algunas situaciones esa hernia puede volver a la situación de origen, su posición inicial, y que por lo tanto esa hernia desaparezca. Es bastante importante que lo sepas. Habrá personas o situaciones en particular en las que esa hernia pueda, por ejemplo, pinzar un nervio, como puede ser el nervio ciático, y que eso te derive en pinchazos, calambres, que las piernas se te queden dormidas, que incluso tengas incontinencias urinarias. Situaciones un poco más graves, en este caso sí, como puede ser la famosa enfermedad de la cola de caballo, en la que, como te decía, se pinza el nervio y puedes tener incluso esas incontinencias urinarias, pero en la inmensa mayoría de los casos tener una hernia no es malo ni muchísimo menos. ¿Por qué? Porque tienes que entender al final que en algunas circunstancias inclusive esa hernia puede volver a su situación inicial, es decir, puede revertirse sin que tú prácticamente hagas nada, sin que hagas ejercicio, ni tomes medicación, nada de nada. Prácticamente por sí misma esa hernia puede desaparecer. Y además, si no te produce dolor, si no te produce incapacidad, limitación en tu día a día, a la hora de trabajar, jugar con tus hijos, a la hora de caminar o hacer tu deporte o actividad favorita, si no te limita, no te incomoda, no te duele, en ninguno de esos casos tener una hernia discal no es malo ni muchísimo menos. Y precisamente lo que te quería decir, un poco respondiendo a la otra pregunta, que es: sí, vale, tengo una hernia discal en la zona lumbar, en la zona torácica, en la zona cervical, ¿debo operarme esa hernia discal? Pues como te decía antes, no sé si te acuerdas, a excepción de que sea un caso bastante grave, como puede ser la cola de caballo, en la que se pinzan nervios, aparece incontinencia urinaria, calambres, malestares en general, todo este tipo de cosas. En esas situaciones tan particulares, que más o menos son un 5% de las personas que tienen hernia discal, en esas situaciones en las que otras terapias, como puede ser el ejercicio o como puede ser la respiración, no sean la solución al problema o incluso no puedan revertir esa situación, pues sí que será incluso obligatorio que acudas al cirujano, que acudas al médico especialista para que te haga esa operación o esa cirugía. Y en el caso de que produzca dolor o esa limitación y que se pueda solucionar con otras terapias alternativas, pues yo te aconsejo sinceramente que no recurras a la operación o a la cirugía. Por un lado, porque te acaba gastando muchísimo dinero, y por otro, las contraindicaciones que tiene tanto a nivel de efectos secundarios como en la propia operación per se, ¿vale? Entonces, en este caso, no te recomendaría ni muchísimo menos, si tienes dolor o si tienes alguna limitación en tu día a día, que te acabes operando si no tienes esa famosa cola de caballo, ¿vale? Simplemente combina entrenamiento de fuerza, combina movilidad articular, respiración, camina un poco más a lo largo del día para poder, en este caso, eliminar, solucionar o solventar ese dolor de espalda, ¿vale? Pero ni muchísimo menos acabes por tomar la decisión de operarte o hacerte la cirugía, ¿vale? Eso sería, por así decirlo, la última de las opciones. Cuando ya descartes el resto, podrás operarte, pero si no, utiliza otras alternativas como el ejercicio, el entrenamiento o el moverte más a lo largo del día, ¿vale? Y nada, si te ha servido de ayuda, dale like a este vídeo y suscríbete al canal para no perderte ninguno de los demás contenidos, que espero que te ayuden muchísimo con el dolor de